Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos alumnos? Hoy la clase número 7 de repaso para el primer parcial que se estará tomando en el día de la fecha. Ustedes pueden leer los materiales de repaso que ya están cargados en la plataforma. También mirar este video de repaso con todos los capítulos que hemos desarrollado hasta el lunes pasado, que son los que van a estar teniéndose en cuenta en el primer parcial de hoy. Entonces pueden mirar esto que les va a ayudar a retroalimentar los temas tratados y posteriormente rendir. El examen ya está habilitado durante todo el día. Bueno, inicialmente los recursos humanos se llamaba relaciones industriales, y en ese tiempo solamente digamos que estaban estas personas como para ayudarles en la resolución de conflictos de los trabajadores con los dueños de las organizaciones o de las industrias en esa época, en la época industrial. Entonces, como dijimos, sus orígenes se remontan entonces a los comienzos del siglo XX y como consecuencia de la revolución industrial surge con el nombre de relaciones industriales, y básicamente era nada más que un interlocutor entre la organización y las personas que estaban en algún tipo de conflicto laboral, y en este caso entonces surgió lo que al inicio era relaciones industriales, hoy día recursos humanos. Y cuando hablamos de recursos humanos hablamos de que existen expectativas tanto de los trabajadores como de la propia organización, y podemos mencionar algunas de esas expectativas básicas o fundamentales tanto de los individuos como de la propia organización. Por un lado, los individuos buscan tener buenos salarios, beneficios sociales, seguridad y estabilidad en el empleo, condiciones adecuadas de trabajo, crecimiento profesional. Bueno, eso es lo básico que todas las personas buscan cuando forman parte de una organización. Por otro lado, las organizaciones también tienen sus demandas hacia los empleados, ¿verdad? Por algo los están contratando, entonces necesitan que obtener utilidad, productividad y calidad en sus productos o servicios, reducción de los costos, participación en el mercado, o sea, ir ampliando esa participación en el mercado y lograr la satisfacción de los clientes. Entonces, todo esto es lo que mínimamente espera la organización o los dueños de la organización. Entonces, aquí es importante destacar la función de recursos humanos que tiene que tener en cuenta ambas expectativas y demandas, tanto de los empleados como de la organización, y ver entonces los mecanismos, las técnicas, las herramientas adecuadas para poder coordinar y para poder encaminar estos objetivos y demandas de cada uno de ellos, y para poder lograrlos y tener satisfecho tanto a los empleados como a los dueños de la organización. También hablamos de los objetivos y de las políticas de recursos humanos o de personal. El objetivo básico que persigue la función de recursos humanos siempre es alinear las políticas de los recursos humanos con la estrategia de la organización. Quiere decir que cuando la organización o la empresa elabora su plan estratégico de la organización o de la institución, se debe también alinear a los objetivos de los recursos humanos, de qué manera se va a encaminar esto, y los recursos humanos van a colaborar con la organización para el logro de esos objetivos. Entonces también es importante saber que es importantísimo, es demasiado importante y fundamental tener en cuenta los recursos humanos para poder lograr esa proactividad, esa creatividad y esas habilidades, esas aptitudes, ¿verdad?, que se requieren para el logro de esa organización. Entonces es fundamental
la colaboración de los talentos humanos. También hablamos de la política de recursos humanos, que tiene que ver con de qué manera van a alinear entonces los objetivos de la institución con esas políticas de talento humano. Por ejemplo, lo básico es que la política de talento humano incorpore personas o vea de qué manera va a incorporar esas personas a la organización, ya sea a través de la selección del personal. También se va a ocupar o las políticas de desarrollo profesional, de qué manera lo va a hacer, el desarrollo y la formación también de los empleados. Entonces, básicamente la política es tener en cuenta entonces de qué manera va a incorporar personas, seleccionar esas personas, desarrollar esas personas para el logro de los objetivos de la empresa. Actividades de la organización, administración y dirección del personal. Cuando hablamos de recursos humanos, hablamos de un sistema de recursos humanos o sistema de talento humano. Y este sistema se subdivide en 5 subsistemas. El subsistema de alimentación de los recursos humanos, el subsistema de aplicación de los recursos humanos, el subsistema de mantenimiento de los recursos humanos, el subsistema de desarrollo de los recursos humanos y el subsistema del control de los recursos humanos. En el primer subsistema de alimentación de los recursos humanos es cuando la organización incluye, digamos, la investigación de mercado, la mano de obra, el reclutamiento y la selección del personal, por eso se llama alimentación. Se nutre del personal que necesita a través de esos procesos de investigación y de selección y reclutamiento del personal. Al momento ya del subsistema número 2, que es aplicación, una vez que tiene el recurso humano adecuado, ¿qué hace? Entonces, este recurso humano aplica, digamos, incluye análisis y descripción de cargos, integración o inducción, evaluación del mérito, del desempeño y movimiento del personal. Aquí entonces se les prepara, se les capacita, se les induce al recurso humano que ingresó a la organización, se le evalúa su desempeño, se le promueve, etcétera. Ya tiene que ver entonces con el hacer, con la aplicación de este talento humano. El subsistema número 3, que ya es mantenimiento del personal, incluye la remuneración, los beneficios, la seguridad y higiene del trabajo, el control de personal, etcétera. El desarrollo de los recursos humanos, su sistema 4, tiene que ver con el desarrollo, con el entrenamiento, con la capacitación del personal. Y el número 5, el de control, el subsistema de control, que tiene que ver ya con la base de datos de todo el personal con que cuenta la empresa a través de los sistemas informáticos y también a través del control mediante las auditorías de los recursos humanos. Los recursos humanos tienen un enfoque sistémico y este enfoque sistémico se divide en 3 niveles. A, el nivel de comportamiento social, que tiene que ver con la sociedad como macrosistema. B, el nivel de comportamiento organizacional, que tiene que ver con la organización como sistema. Y C, el nivel de comportamiento individual, que tiene que ver ya con cada persona o individuo como microsistema. Cuando hablamos del contexto de la área de recursos humanos o de la gerencia de recursos humanos, estamos hablando de dos palabras claves, la complejidad y el cambio. La complejidad en la manera en que se vinculan las personas y las organizaciones a las organizaciones para alcanzar sus objetivos tiene mucha variación. Entonces, algunas empresas se caracterizan por una visión democrática, abierta de tratar a las personas y otras son más cerradas, digamos que son, que quedan un poquito más en el tiempo. Sin embargo, los recursos humanos necesitan administrar adecuadamente esa complejidad y cada vez hay más requerimientos de las personas que forman parte de la organización. Entonces, es bueno tener esos ambientes más democráticos, más abiertos. Y la segunda característica es el cambio. Vemos que estamos en un momento
en tiempos de mucho cambio a nivel mundial, a nivel de sociedad, muchas transformaciones económicas, sociales, tecnológicas, culturales, demográficas, y hoy día le agregamos la pandemia. Y esto ocurre cada vez más rápida y de forma imprevisible. Entonces, la organización a veces no tiene esa velocidad de cambio para adecuarse a estos cambios que se dan, digamos, que vienen de afuera para dentro de la organización y poder innovar y adecuarse, ¿verdad? Entonces, es un problema que muchas organizaciones entonces atraviesan y sin embargo se requiere que las organizaciones cada vez tengan mayor preparación y posibilidad de adecuarse, de adaptarse a los cambios. Hablamos del puesto. Es un conjunto de funciones, tareas y obligaciones con una posición definida en la estructura organizacional, es decir, en el organigrama. Entonces, el puesto siempre va a ser la suma de funciones de la persona, pero tiene que estar dentro de la estructura organizacional, más conocido como organigrama. ¿Cómo se diseñan los puestos? ¿Qué significa diseñar un puesto? Significa establecer 4 condiciones fundamentales. El conjunto de las tareas que va a hacer la persona, cómo se van a efectuar esas tareas, a quién le va a reportar esas tareas que realizó y a quién supervisa si tiene personas a su cargo. Entonces, estas 4 condiciones, el conjunto de tareas u obligaciones que desempeña el ocupante, el contenido del puesto. 2, cómo efectuar ese conjunto de tareas u obligaciones, son los métodos y procedimientos de trabajo. A quién reporta la responsabilidad, a quién sería su jefe, y a quién supervisa si tiene personas a su cargo, como ya dijimos. Luego también estuvimos estudiando los diferentes modelos, digamos, más tradicionales y los actuales que hacen parte entonces de los recursos humanos. Está el modelo clásico o tradicional, que fue de las primeras teorías administrativas del siglo XX a través de Taylor y sus seguidores, Gann y Gilbert, que realizaron el primer intento sistemático de aplicar ciertos principios a la ubicación óptima del individuo en un puesto. La administración científica sostenía que solo mediante métodos científicos se podían proyectar los puestos y capacitar al personal para obtener entonces mayor eficiencia. Y este modelo clásico tiene sus etapas. Uno, el puesto básico, que es que el hombre es un simple apéndice, decían ellos, ¿verdad?, de la máquina, un mero recurso productivo. La racionalidad que se persigue es a todas luces técnica, la tecnología es lo primero, las personas vienen después. La tecnología, maquinaria, herramientas, instalaciones, distribución física, se establece como base para condicionar el desempeño de los puestos. 2, el trabajo se subdivide y se fragmenta para que cada persona realice una tarea simple y repetitiva. Cada individuo tiene una misión parcial y fragmentada que realiza necesariamente de manera rutinaria y repetitiva acorde con el tiempo estándar para hacerlo y con los ciclos de producción que deben presentarse. 3, el diseño clásico de puestos parte de la presunción de estabilidad y duración de largo plazo del proceso productivo. Esto significa que el diseño de puestos es definitivo para siempre, no se esperan cambios. Luego tenemos el modelo humanista, que surgió, digamos, como una oposición al modelo anterior, ¿verdad?, al modelo clásico o científico. Con esta teoría de las relaciones humanas surgen los primeros estudios sobre qué, sobre liderazgo, la motivación, la comunicación y demás asuntos relacionados con las personas. El interés en las labores, la administración científica, que es el anterior modelo, y en la estructura, la teoría clásica, se sustituyó por el énfasis en las personas, pero sin embargo fue solamente superficial. Luego tenemos el modelo situacional. Es un enfoque más moderno y amplio que toma en cuenta 2 variables, las diferencias individuales y las labores específicas. En el modelo situacional convergen 3 variables, la estructura de la organización, la labor y la persona que la desempeña. Entonces tenemos
3 estados psicológicos críticos también considerados dentro del modelo situacional cuando la persona considera su trabajo como algo significativo y valioso es el 1, el 2 cuando la persona se siente responsable de los resultados de su labor y 3 cuando la persona conoce los resultados de su labor. Este modelo situacional tiene 5 dimensiones esenciales o profundas que crean las condiciones para que el ocupante pueda estar satisfecho realizando su trabajo. Y son las siguientes. 1, utilice varias habilidades y competencias. 2, goce de cierta autonomía, independencia y autodirección en la realización de su trabajo. 3, realice algo significativo con sentido y razón de ser. 4, se sienta responsable del éxito o fracaso de su propia labor. Y 5, descubra y evalúe su desempeño sin intervención de los terceros ni jefes. Perfecto. Ahora hablamos del reclutamiento. ¿A qué llamamos reclutamiento? Es un conjunto de técnicas y procedimientos que se proponen atraer a los mejores candidatos o a los más calificados y capaces para la organización, para que la organización cubra los puestos vacantes. En esencia, es un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos oportunidades de empleo que pretende llenar. ¿Cómo se planea el reclutamiento? Haciéndonos estas 3 preguntas. 1, ¿qué necesita la empresa u organización en términos de personal? 2, ¿qué ofrece el mercado de recursos humanos en cuanto a los recursos humanos? Y 3, ¿qué técnicas de reclutamiento vamos a utilizar? Existen etapas del proceso de reclutamiento, entonces, de acuerdo a esas preguntas. ¿Y cuáles son estas etapas? 1, la etapa de investigación interna de las necesidades de recursos humanos. 2, la de investigación externa del mercado de recursos humanos. Y 3, la definición de las técnicas de reclutamiento que vamos a utilizar. La planeación del personal es el proceso de decisión sobre los recursos humanos indispensables para alcanzar los objetivos de la organización en cierto tiempo, en determinado tiempo. Se trata de anticipar la fuerza de trabajo y los talentos humanos necesarios para que la organización funcione adecuadamente. El modelo basado en la demanda estimada. Existen también varios modelos que se pueden aplicar. Las necesidades de personal son una variable dependiente de la demanda estimada del producto en una industria o del servicio en una organización no industrial. La relación entre estas dos variables, número de personas y demanda del producto o servicio, recibe la influencia de variaciones de la productividad tecnológica, disponibilidad interna, externa, recursos financieros, disponibilidad de personal en la organización, etc. En el modelo de segmento de puestos también se enfoca a nivel operativo de la organización. Es una técnica de planeación de personal propia de las empresas grandes. Consiste en tener en cuenta a elegir un factor estratégico, es decir, qué es lo que se va a focalizar, digamos, dentro de lo estratégico. Puede ser el nivel de venta o el volumen de producción, o si tienen un plan de expansión, ¿verdad? Etcétera. B, establecer niveles históricos, comparar entonces el pasado y el futuro, comparar datos del pasado y proyectarse hacia el futuro, entonces, ¿verdad? El factor estratégico. C, determinar niveles históricos de la mano de obra de cada área funcional. D, proyectar los niveles futuros de la mano de obra de cada área funcional y correlacionarlos con la proyección de niveles históricos y el futuro, proyectar hacia el futuro. Modelo de sustitución de puestos clave o carta de reemplazo. Este es otro modelo que algunas organizaciones utilizan y le llaman también cartas de reemplazo o también organigramas de carrera. Son una representación gráfica de quién sustituye a quién en la eventualidad de una vacante futura dentro de la organización. La información para el desarrollo del sistema debe provenir del sistema de información administrativo. También tenemos el modelo basado en el flujo de personal. Este modelo describe el flujo de personas hacia el interior, dentro y hacia afuera de la organización, la verificación histórica y el seguimiento de ese flujo de entrada, salida, promoción, transferencia de las personas, ¿verdad? Y esto, digamos que le da una visión a los recursos humanos de cómo está este movimiento de personal. Y se trata de un modelo vegetativo y conservador, adecuado para organizaciones estables sin planes de expansión.
Este modelo prevé consecuencias de contingencia como la política de ascensos, aumento de rotación, dificultad de reclutamiento, etc. También es muy útil en el análisis del sistema de carreras cuando la organización adopta esta política. Modelo de planeación integrada, que es el más amplio y es el que incluye, digamos, todos los anteriores, ¿verdad? Desde el punto de vista de insumos, la planeación del personal toma en cuenta 4 factores variables. A, el volumen planeado de producción. B, los cambios tecnológicos que modifiquen la productividad del personal. C, condiciones de oferta y demanda del mercado laboral y comportamiento de los clientes. D, planeación de carrera dentro de la organización. Y luego tenemos las técnicas a emplear. La investigación externa al mercado es cuando buscamos el personal que necesitamos afuera en el mercado externo. Y así la investigación externa sobresale 2 aspectos importantes: la segmentación del mercado de recursos humanos y la identificación de las fuentes de reclutamiento. El proceso de reclutamiento. El departamento de reclutamiento no tiene autoridad para efectuar ninguna actividad respecto a las vacancias que requieren los departamentos de la organización. Como el reclutamiento es una función de staff, sus medidas dependen de una decisión de línea, es decir, de las áreas que necesitan sus recursos humanos, obtener nuevos recursos humanos. Son ellos los que van a indicarle al recursos humanos, al área de reclutamiento, qué personal, qué tipo de personal y qué cantidad de personal están necesitando para hacer los concursos. Y que puede ser reclutamiento interno cuando se busca al interior de la propia organización, ¿verdad? Entonces, la organización entonces busca esas vacantes, terminar o llenar esas vacantes mediante el reacomodo de su propio empleado con ascensos, movimiento vertical o transferencias, movimiento horizontal o transferencias con ascenso, movimiento diagonal, y así el reclutamiento interno implica transferencia, ascenso, transferencia con ascenso, programa de desarrollo del personal, planes de carrera para el personal. Ventajas del reclutamiento interno: es más económico porque es interno, es más rápido, presenta un índice mayor de validez y de seguridad, es una fuente poderosa de motivación para los empleados, aprovecha la inversión de la empresa en capacitación, desarrolla un saludable espíritu de competencia. ¿Y cuáles son las desventajas que podrían darse en el reclutamiento interno? Exige que los nuevos empleados tengan cierto potencial de desarrollo para ascender a un nivel superior al del puesto al que ingresan, además de motivación suficiente para llegar allí. Puede generar conflicto de intereses con los otros compañeros. Cuando se administra incorrectamente, puede llevar a una situación denominada principio de Peter, al promover continuamente que sus empleados asciendan, porque las personas pueden ser muy competentes, por ejemplo, en el puesto operativo, pero cuando llegan a estar en función gerencial ya no tienen la misma capacidad o la misma eficiencia. Cuando se realiza continuamente, lleva a los empleados a limitarse cada vez más a las políticas y estrategias de la organización. No se puede hacer en términos globales en toda la organización. Ventaja del reclutamiento externo: que lleva nueva sangre y experiencias frescas en la empresa, renueva y enriquece los recursos humanos de la organización y aprovecha la inversión de capacitaciones de las otras organizaciones donde estuvieron estos candidatos. Desventaja: por lo general, este proceso lleva más tiempo, es más caro, exige mayor inversión, es menos seguro que el reclutamiento interno, porque a veces pueden presentarse personas con excelente currículum, pero en la práctica es muy diferente. Sin embargo, cuando es interno, vos ya le conoces al personal como su nivel de productividad, de responsabilidad, su actitud, todo ese tipo de cosas. Puede provocar barreras internas, suele afectar a la política salarial de la empresa, porque normalmente a veces se le paga más al que viene de afuera. Y el reclutamiento mixto, cuando se combinan ambos sistemas, interno y externo. Las técnicas de reclutamiento externo más utilizadas son archivos de candidatos que se presentaron de forma espontánea en reclutamientos anteriores, por recomendación de candidatos por parte de empleados, carteles o anuncios, contactos con sindicatos y asociaciones de profesionales,
con universidades, escuelas, institutos, a través de conferencias y ferias de empleo, convenios con otras empresas, con universidades, anuncios en periódicos, revistas, agencias de colocación de empleo, viajes de reclutamiento a otras localidades, reclutamiento por internet, por redes, etc. Selección. La selección busca entre los candidatos reclutados a los más adecuados para los puestos disponibles, con la intención de mantener o aumentar la eficiencia del desempeño del personal, así como la eficacia de la organización. Y desde este punto de vista, la selección de personal pretende solucionar dos problemas básicos. Uno, la adecuación de la persona al trabajo, y dos, la eficiencia y eficacia de la persona en el puesto. La base para la selección del personal, como la selección de recursos humanos, es un sistema de comparación y elección. Para tener validez necesita algún estándar o criterio, el cual se obtiene de los requisitos del puesto vacante. Así, el punto de partida de la información sobre el puesto o sobre las competencias individuales que se requieren. El proceso de evaluación y control de los resultados. El proceso de selección debe ser eficiente y eficaz. La eficiencia consiste en hacer bien las cosas. La eficacia consiste en obtener resultados y lograr los objetivos esperados. El proceso de inducción o socialización de la organización. A medida que nuevos empleados ingresan en la empresa, se requiere que se integren a sus funciones mediante la socialización empresarial, que es una integración entre un sistema social y los nuevos miembros que ingresan en él, y constituye el conjunto de procesos mediante los cuales aprenden el sistema de valores, las normas y los patrones de comportamiento requeridos por la empresa en la que ingresan.